pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por estar hoy aquí, por estar otro día más y perdona la tardanza que se nos ha alargado un poco y había que dar un poco de contexto. ¿Cómo estás? Ni te preocupes, muy bien, muy cansadito, que estoy viajando mucho últimamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Todo bien y bueno, estás viajando y estás publicando noticias de primer nivel. A Eh, ver, Como tú dices, o como bien explicas en el artículo, vinculado un poco a la trama Kitchen, ¿no? A todos esos cientos de miles de WhatsApp que se han filtrado, nos hemos enterado también de que hay una trama de espionaje dentro de España. ¿Cómo ha sido todo el proceso de investigación? yo te digo la verdad, yo llevo investigando servicios de inteligencia marroquí ya mucho tiempo. Y, por ejemplo, la protagonista del tema que dimos hace un par de días, Bárbara Barón, hija de Enrique Barón, antiguo comisario, jefe de la Comisaría General de Información, es una persona a la que yo conozco desde hace mucho tiempo. Pero tú sabes muy bien que en temas tan delicados no basta con conocer un tema, hay que probarlo y para eso hace falta evidencias sólidas, papeles, vídeos, audios. Y bueno, eso es lo que hemos conseguido con los chats. En los chats de Francisco Martínez aparece ella y aparecemos mucha más gente, poco a poco iremos sacando más temas. Pero bueno, al final esto es una carrera de larga distancia. Tienes que ir hablando poco a poco con mucha gente, haciendo entender que bueno, tu trabajo es recabar información y publicarla. Eso hay gente que lo entiende y gente que no. Y más en un mundillo tan turbio como el de los servicios secretos, donde la discreción es primordial. Pero bueno, esto es una cosita chiquitita de un engranaje mucho más grande. El año pasado, en junio, yo publiqué junto a Óscar López Fonseca en El País información de dos informes del CNI remitidos al gobierno, o sea, al presidente y a varios ministros, en los que se daba cuenta de cuál era la estrategia de Marruecos o de los servicios de inteligencia marroquíes para obtener concesiones del gobierno de España. Esta estrategia tiene básicamente tres pilares. Uno de esos pilares es precisamente intoxicar el debate o la opinión pública con influencia a través de medios de comunicación, agencias de prensa. Y bueno, en esta dinámica de intoxicar el debate público para hacer presión al gobierno, una persona que ha jugado un papel bastante destacado es esta chica que comentamos en el artículo, pero no es la única. Hmm. Pero por terminar, por ubicarlo bien, como tú dices, estamos hablando de la hija de un alto cargo del Ministerio del Interior que está directamente fichada por los servicios secretos marroquíes. Sí, es una persona que durante muchos años, casi una década, ha trabajado para el servicio de inteligencia marroquí, cumpliendo varios papeles, entre ellos publicar propaganda que le enviaban directamente desde Rabat, pero también facilitando contactos con directivos de medios de comunicación y agencias de prensa, haciendo de mediador a la hora de entregar dádivas o regalos, en fin, cosas de este tipo. Yo me tengo que morder un poquito la lengua cuando hablo hoy, porque el tema es muy sensible, es gente muy poderosa, y me consta que hay una demanda en camino, que bueno, la justicia determinará qué sucede, Hacia pero vosotros, hacia sí, Ignacio Zembrero y hacia ti. sí, Son profesionales Marruecos en esto, en el chantaje, en la extorsión. Eh, yo he vivido solo una parte, porque cuando alguna vez me han invitado a dar charlas sobre el Magreb, ves a varios provocadores que te señalan, que te revientan el acto. Y en el caso de Ignacio, con quien también publicas esto, está también denunciado por el último de los artículos que había publicado, uno de los últimos, una pieza de investigación donde señalaba estas irregularidades. Pues no tenía ni idea, no sé si era público o no, pero desde luego, a falta que se confirme, todo mi apoyo. pues gracias compañero. No, no es público, o sea, era el primero que se entera o bueno, soy los primeros, es la primera vez que lo hacemos público, todavía no está puesta la demanda, no me consta, pero se están moviendo engranajes para que así sea. A ver qué pasa. El Cembrero, de hecho, Ignacio Cembrero ya tiene una demanda y está ahora mismo está en manos de la justicia. A él, el Reino de Marruecos le denuncia por una... Es muy curioso. A mí me hace incluso gracia. Le denuncian por jactancia. La jactancia es una figura jurídica que viene del derecho medieval castellano. Simplemente porque Cembrero, como decía el consorcio Forbidden Stories, Cembrero es uno de tantísimos ciudadanos cuyo teléfono fue pinchado con Pegasus y todo apunta a que quien pinchó el teléfono de Cembrero y el de más personas fue el Reino de Marruecos. Bueno, pues el hecho de denunciar este pinchazo y esta intromisión
no solo, a Zembrero no solo le deja, hablando en plata, con el culo al aire, porque nadie del gobierno ni del Estado español le ha brindado ayuda, sino que además tiene que enfrentarse a los tribunales a un ente tan potente como el Reino de Marruecos. Y hay una cosa muy graciosa. Yo creo que el Reino de Marruecos va a perder el juicio, pero las horas que Zembrero ha tenido que tirar a la basura preparando el juicio e incluso los gastos de su abogado, que los está cubriendo el Confidencial, aunque el Reino de Marruecos pierda ese juicio, el Reino de Marruecos no va a tener que asumir las costas procesales, aunque pierda, porque al ser un país soberano, en fin, cuando quien te denuncia es un país extranjero, aunque ese país pierda, los gastos del abogado te los tienes que comer tú. Entonces, bueno, al final pierdes tiempo, quieras que no, pues estas cosas quitan el sueño, a nadie le gusta tener una demanda encima de la mesa. Pero bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es buscar información, documentarla, contrastarla y publicarla. Y a quien le pique, pues que se rasque. Es un trabajo excepcional que estáis haciendo y el que llevas haciendo mucho tiempo. Hablamos aquí sobre la situación de Ceuta y Melilla, sobre la situación del Sáhara de Marruecos. Preguntaban aquí, yo creo que es una buena pregunta, con el equilibrio, preguntaba Sakazulú, ¿a quién contrató realmente Marruecos? ¿A Varón o a su hija? A su hija. Sí, bueno, pero quiero decir, ¿tú crees? Yo A ver, entiendo que lo dice en un doble sentido, que permeó esa influencia, porque evidentemente se ve que hay una influencia en altas esferas, ¿no? Hace poco Ana claro, Trujillo, parece que la teníamos trabajando adentro. Ana Trujillo, exministra con Zapatero, ahora mismo estuvo trabajando como agregada de educación en la Embajada de España ante Marruecos y ahora ha sido fichada dentro del organigrama marroquí. Entonces, sí. vemos como muchas veces sin contrato se está en esa esfera. Claro, a ver, la inteligencia marroquí es muy hábil y hay que reconocer que hace muy bien su trabajo. Su trabajo es este y lo hace muy bien. Pero claro, la inteligencia marroquí en España trata de obtener apoyo o trata de ganarse la voluntad a base de dinero de dos grandes grupos. Por un lado hay gente, poquita, de la comunidad marroquí, que se presta a crear asociaciones falsas para poner denuncias. Esto, la gente del Frente Polisario esto lo sabe muy bien. Pero por otro lado, donde están muy infiltrados, y ahí es más difícil meter mano, en la alta instancia del poder. ¿Cómo? A través de familiares, a través de ex altos cargos. Yo no me puedo aventurar todavía, pero en este país va a haber mucha gente de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Ejército, del Partido Socialista, del Partido Popular. Va a haber gente incluso del CNI que va a tener que dar explicaciones en algún momento. Y no hablo de policías rasos o de guardias civiles rasos o de políticos, de concejales de un pueblecito. Hablo de alta instancia. Hablo de gente que ha estado en ministerios, de gente que ha estado en la Dirección General de la Policía, etc. Todo se andará. Suena Estas personas... marciano, pero yo justo además, más en la academia, en las publicaciones de papers que está llevando más tiempo, pero precisamente lo que dices tú, hay un grupo de marroquíes, de ciudadanos que se usan, que es una instrumentalización de la población civil claramente, que no solo lo hacen lanzando a su propia población, por desgracia, contra las costas y Ceuta y Melilla, no solo usan a la población como herramienta de presión migratoria, sino que también se da el caso, por ejemplo, de la SADE, de la Asociación de Víctimas de del derechos Sáhara humanos. Occidental. Y, por ejemplo, hemos visto también, es que este caso concreto lo veíamos durante la llegada de Brahim Gali a España, que era lo que contextualizamos al principio, como había una asociación de saharauis, como estaba Fadel Breika y otros tantos, que son ciudadanos marroquíes o saharauis cooptados, que hemos visto que han articulado denuncias y que había un informe del CNI, como bien decías, está publicado en El País, que señalaba que había ciudadanos marroquíes que estaban articulando mediante asociaciones pantalla, y ahí tenemos a la ASADE, eh, acusaciones sin ningún tipo de sustento. Y al mismo tiempo, en toda esa ofensiva judicial, que yo creo que es un caso paradigmático porque nos permite estudiarlo, teníamos a la SADE y a ciudadanos como Fadel Breika denunciando, que son esa parte que tú dices, y luego teníamos, por ejemplo, a un exdiputado del PP de Valencia que estaba sosteniendo otra de las causas. Pero bueno, eso es como, quiero decir, eso era como lo más cantoso, pero luego teníamos también a altas instancias de políticas que operaban por detrás, ¿no? Pero incluso en este caso podemos ver diseccionando cómo se articulan en todos los niveles. Sí, en todos los niveles. De hecho, el mundillo cloaca está muy metido en este tema también. ¿Te acuerdas del sindicato Manos Limpias? Eso Estos, por es. ejemplo, estos también han trabajado según informes del CNI para la inteligencia marroquí, promoviendo causas judiciales que no van a ninguna parte, pero que hacen ruido, sirven para generar, en fin, mucho debate a nivel público. O tienes, por ejemplo, una pseudo asociación que se llama Saharauis, Movimiento Saharauis por la Paz, El último que invento. sí, esta es de reciente creación. La persona que la creó es una persona con la que yo mantuve mucho contacto durante muchos años. Y además
lo digo abiertamente, yo sentía simpatía por esta persona, creía que era una persona limpia, honesta, después me da cuenta de que no, o al menos así lo dice el CNI. Hablo de Ahmed Haj. Este señor llegó a ocupar cargos muy altos en el Polisario y bueno, al final, según el CNI, se ha acabado vendiendo al mejor postor, en este caso el Reino de Marruecos. En fin, la lista es enorme, es interminable. Y lo más gracioso, digo gracioso porque en realidad es para echarse a llorar, lo más gracioso es que el Servicio de Inteligencia Español facilita esta información a quienes toman las decisiones en este país. Al presidente del gobierno, al ministro de Asuntos Exteriores, al ministro del Interior, a la ministra de Defensa. Pero por alguna razón que a mí se me escapa todavía, estas personas reciben la información y deciden no hacer nada. Dicho de otra forma, en España actualmente los servicios de inteligencia marroquíes tienen barra libre para hacer lo que les venga en gana, para comprar voluntades en medios de comunicación, en el Parlamento, en la Judicatura incluso, en la Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Hay preguntas que todavía no tienen respuesta, pero bueno, yo confío en que con el tiempo, poquito a poco, se van a entender mejor las cosas. Eso es lo que esperamos. Y la gran duda, que evidentemente no la podemos resolver por lo mismo por lo que dices tú, es cómo se puede explicar. Bueno, evidentemente es porque está muy bien engrasada toda esa estructura de chantaje y ha permeado en esas capas del Estado. ¿Cómo se puede entender que estamos hablando de que el CNI emite informes en los días previos o posteriores, en ambos casos, a la gran avalancha de migrantes que llega a España, ¿no? Esos 15, se especula, ¿no? ¿Cuántos fueron? Si 9.000, 10.000, 15.000 migrantes que entran en abril del 2021. En ese informe se señala, como dices tú, con nombres y apellidos, casos como manos limpias, ciudadanos marroquíes que están operando dentro del territorio. Vemos como el propio CNI, lo comentaba yo también al principio de este pasaje, ha denegado la ciudadanía, ha pedido el CNI que se deniegue la ciudadanía a personal de las embajadas y los consulados marroquíes en España porque estaban actuando como espías. Eso es lo que sabemos, porque está bajo secreto de sumario y son filtraciones que se han hecho o que luego se terminan desclasificando, pero quiero decir, sabemos solo que la punta del iceberg y estamos viendo que se da todo eso y evidentemente ahí hay un mando político que es quien recibe la información. Es decir, tenemos sentencias denegando la ciudadanía porque tenemos casos de espionaje, tenemos informes de nuestros servicios de inteligencia alertando, tenemos indicios evidentes, pero no actuamos. Claro, la pregunta es qué hay detrás. Decía alguien, yo no quiero saber qué tiene el móvil de Pedro Sánchez, debe tener alguna foto muy comprometedora de Pedro Sánchez para que no se opere. No voy a decir qué tipo de foto decían que tenía, pero yo comentándolo con un amigo me dice, tienen que tener, no solo el móvil de Pedro Sánchez pinchado, sino que tenía que tener algo muy grave, ¿no? Ya, haciendo el chascarrillo aparte, ahí hay algo, ¿no? Evidentemente, esto es preocupante. Hay algo. Quien debería de responder y explicar esto es quizás Pedro Sánchez. Quizás también le podrían ayudar el exministro Miguel Ángel Moratinos. Quizás también le podría ayudar José Bono, exministro de Defensa. Estoy casi seguro de que en esa respuesta también puede ayudar el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Me da la sensación de que también quizás puede ayudar. En fin, hay mucha gente que ahí sabe cosas. Hay una frase de Javier Otazu, quien podía hablar yo hace poco, y también de Tomás Bárbulo, dos periodistas, escritores en EFE y en El País, los dos periodistas en el caso del Sáhara Occidental, y los dos me decían que el mayor lobby de Marruecos en España era el PSOE. Es una acusación de trazo gordo, pero has hecho un listado impecable, ¿no? Tenemos el caso de la exministra Trujillo o de Zapatero, que parece que ha envejecido muy bien para América Latina, pero que cuando miras al sur es una cosa para echarse a temblar, ¿no? Habría que preguntarle a ellos. Hmm. Porque yo creo que de verdad ellos tienen más información de la que van a hacer pública. Aquí todos nos llenamos la boca hablando del derecho a la información, la importancia del periodismo, de la defensa de la democracia, pero después hay mucha facilidad para arrimarse a autócratas. Porque no nos olvidemos de una cosa, Marruecos es un país muy rico, además es un país precioso, culturalmente muy potente, con gente preciosa que lo está pasando muy mal. Y yo siempre lo digo, la primera víctima de la autocracia que rige en Marruecos es la gente de Marruecos. Eh, se nos olvida que ellos lo están pasando mal. A veces criminalizamos a la población de Marruecos, son la primera víctima de la dictadura que manda allí. Y bueno, tiempo al tiempo, van a salir más cosas. Precisamente, pues no quiero tampoco tirarte mucho de la lengua, pero dentro de todas estas publicaciones que vais a hacer, en tu opinión, se constata claramente o cuál dirías tú que es la conclusión principal que se puede sacar, que tenemos un serio problema de seguridad, que es evidente, pero no sé si te atreverías a decir algo más. A ti, ¿qué te sugiere como periodista, más que como periodista, como ciudadano español, el leer todo esto, el enfrentarte a todo eso y ver que tenemos dentro de toda la estructura del Estado
unos servicios de inteligencia que están operando para unos fines espurios de una manera tan clara y tan evidente, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué te Mi, genera a ti? conclu- Mi conclusión o lo que yo pienso como ciudadano, y ahora hablo como ciudadano, no como Mm, periodista, que la democracia nunca es perfecta, pero es quizá el sistema más deseable. Y la democracia española tiene puntos débiles. Quienes tienen que proteger a la democracia española de esos puntos débiles no lo están haciendo. Y no lo hacen por ignorancia, lo hacen de manera activa. Deciden no proteger el sistema judicial y hacerlo independiente, deciden no proteger a los medios de comunicación, que tenemos un papel clave para que la gente pueda decidir o votar con conocimiento de causa. Deciden dar barra libre a infiltraciones en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo creo que al final nos encontramos mucha impunidad, pero confío en que algún día muchas personas tengan que responder ante un tribunal y decir por qué no actuaron a sabiendas de que estaban pasando cosas muy graves. Eh, y es obligado decirlo, insistimos mucho, además, pues, lo hablamos en la anterior vez que estábamos aquí, de fondo de todo esto, evidentemente siempre hay intereses políticos, económicos, pero destaca por encima de todo la cuestión del Sáhara, ¿no? Al final es lo que está detrás, saben que España es clave en toda la cuestión del Sáhara Occidental como antigua metrópoli, como potencia administradora de Iure, que lo decía el señor Grande Marlaska en el auto 4-2004, yo lo cito siempre porque me parece como muy fácil de teclear, ¿no? Auto 4-2004 de Audiencia Nacional, ahí sale el señor Sí. Grande Marlaska diciendo que era la potencia administradora de Iure, y ahí está Marruecos presionando por el Sáhara, ¿no? Porque es un conflicto irresuelto y porque España tiene mucho que decir y podría decir mucho. España es que se ha puesto en contra de, o sea, la postura oficial que tiene ahora mismo el gobierno español contradice la legislación internacional, que se supone que es la que tiene que respetar el gobierno español y cualquier otro país. Y es más, España sigue, por ejemplo, controlando el espacio aéreo del Sáhara. No hay, aunque España reconozca ahora la soberanía marroquí en ese territorio, que es algo que no tiene encaje en ningún corpus legal internacional, no solo eso, es que de facto España sigue controlando, España sigue autorizando los aviones que pasan por ahí arriba. Y no se nos olvide también que ahora mismo hay un conflicto, llamémoslo de baja intensidad o como queramos, pero hay un conflicto abierto ahora mismo. Ese es un territorio que está en guerra ahora mismo. Es bastante grave lo que está pasando y ahora estamos en año electoral y bueno, yo creo que va a haber mucho ruido por muchos sitios. Algún día mucha gente tendrá que dar explicaciones de las decisiones que están tomando ahora. Qué pena que al final pagan el plato roto los de siempre. Saharauis, gran cantidad de su población viviendo en campos de refugiados, ciudadanos marroquíes que trabajan 12 horas al día pero no llegan a fin de mes o cobran $2 al día, periodistas que están en la cárcel, compañeros periodistas que están ahora mismo en una prisión en Marruecos sin un juicio, sin garantías procesales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también yo creo como dices tú, es importante poner el foco allí. Por desgracia, esto parece que es de larga data. Es decir, que estamos viéndolo ahora, los casos que estáis publicando se corresponden con el gobierno anterior del Partido Popular o inciden en ese aspecto. Estamos hablando aún así de la vinculación del PSOE, pero sí que parece evidente para los estudiosos que este lobby lleva operando dentro de España mucho tiempo. O sea, no es Sí, algo nuevo. no es nuevo, o al menos hasta donde alcanza mi conocimiento, esto no es nuevo, esto lleva ya mucho tiempo. Pero sí hay algo nuevo, la impunidad y la barra libre con la que actúan ahora los servicios de inteligencia en España, creo que no tiene antecedentes o no son comparables. Hmm. Ahora mismo, los informes que el CNI facilita al gobierno incluyen nombre y apellidos de jefes de operativos de inteligencia marroquí aquí, o incluyen nombres de cargos de distintos partidos políticos, desde lo que antes era CiU, que era Junts pel Sí, hasta el propio Partido Socialista, y tampoco nadie mueve un dedo. Yo creo que no habían tenido tanta facilidad en el pasado como la tienen ahora. El resto de las cuestiones sí, siguen más o menos igual. Hmm. Y ahí hay una cuestión clave para toda la gente que nos está escuchando, que es cómo hacer valer un poco también pues, la oposición a esto, ¿no? Se decía que nada pasa factura en España, ni la corrupción ni tal, pero quiero decir, viendo esto, ¿qué se podría decir a la ciudadanía consciente que nos esté escuchando y demás que podemos hacer para articular, para oponernos a esto? Porque evidentemente es un cambio de gobierno, son políticas de Estado que permean más allá, pero estamos hablando de un caso de extrema gravedad. Entonces, ¿tú ves alguna salida, algún por lo menos, aunque evidentemente nunca parece que depende directamente de la gente de a pie, ¿qué crees que le dirías tú a la gente que nos está escuchando con toda la información que tienes y que manejas?
Yo le diría a la gente que decida en libertad, pero que a la hora de decidir, a la hora de votar, a la hora de creerse algo o no, que tengan mucho pensamiento crítico, que se informen por todos los medios que puedan, que hablen en público, que debatan con sus familias, con sus amigos, que piensen si lo que está pasando está bien o no y que actúen en consecuencia y con libertad siempre y respetando, claro, lo que cada uno decida es legítimo, pero ojalá que esas decisiones se basen en conocimiento. A veces, cuando estamos en campaña electoral, muchos partidos, incluido el PSOE, eh, dicen unas cosas. Yo siempre le digo a la gente que hay que prestarle más atención a los hechos y menos atención a las palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan ahí. Y los hechos son que la inteligencia marroquí tiene barra libre ahora mismo en España, que el gobierno de España, el actual, está cediendo, que su socio de coalición quizás no está siendo tan crítico, no está haciendo el ruido, o no lo está expresando. A lo mejor a puerta cerrada sí se quejan de forma rotunda sobre este tema, que piensen también que el pueblo saharaui y el pueblo marroquí están padeciendo lo insufrible, de la misma forma que la ciudadanía española sufrió una dictadura durante 40 años. Eso está pasando también muy cerca de España, 14 kilómetros de Tarifa. Y que tengan en cuenta todas estas cosas. Que se informen, que actúen como crean mejor, pero que lo hagan con conocimiento de causa. De hecho, por poner solo unos ejemplos, cuando se conforma el gobierno de coalición en la anterior legislatura, iba desde las promesas de campaña de reconocer al Estado de Palestina, que estamos todavía esperando que se haga. La cuestión del Sáhara Occidental se defendía la resolución dentro del marco de las resoluciones de Naciones Unidas, decía el PSOE, estoy hablando todo del PSOE. Entonces, bueno, como dices tú, las palabras se las lleva el viento y en política internacional es dolorosísimo ponerse con España. O sea, yo desde luego es donde menos optimista soy porque es donde quizá más se ve esa sumisión, esa falta de perfil propio y donde más se ve los intereses espurios, ¿no? Bueno, pero hay una. Yo soy optimista por naturaleza. Yo creo en el ser humano. Yo creo en Te envidio un la. poco, a veces, con ese optimismo. Yo te la contagio como quieras, pero de verdad yo creo mucho en el ser humano. Creo en la democracia, por muy imperfecta que sea la que tenemos nosotros. Yo creo que la ciudadanía, la mayor parte de la gente desea lo mejor para sí mismo, pero también para su vecino, ya sean marroquíes, ya sean saharauis, ya sean españoles. Y yo creo que poco a poco, cuando las cosas se van sabiendo, las cosas van cambiando. Las dictaduras, como la que rige Marruecos, tienen muchas ventajas, entre comillas, respecto a una democracia. Parecen que son más estables, parece que son mucho más rígidas, bueno, pueden aplicar mano dura con mucha más impunidad, pero tienen otra cuestión también, son mucho más frágiles. Un golpe contundente en una dictadura de ese tipo puede resquebrajar un régimen que lleva podrido por dentro muchos, muchos años. Y los primeros que lo saben son los ciudadanos marroquíes. Pasa que cuando ellos salen a protestar, la policía marroquí los apalea. Y además los apalea con armas o con material antidisturbios que se fabrica aquí, en España. Nos preguntaba un suscriptor, además a un habitual MICPAER, ¿hay algún partido político vasco, PNV, Bildu, pringado en este asunto? Yo en las filtraciones que he visto no veo que se haga, pero bueno, no cabe ninguna duda de que el lobby marroquí también actúa en el País Vasco, aunque es verdad que el PNV siempre ha estado, pero bueno, yo recuerdo, si no me equivoco, como hace un año, que el PNV se abstuvo en una de las votaciones que había en el Congreso sobre la cuestión del Sáhara, aunque luego sí que ha mantenido esa posición. Yo no sé si tú tienes algo más al respecto. Bueno, siempre es una arena pantanosa esta. Votar a favor o en contra es una acción, eso yo no lo niego, pero yo en esos casos le presto más atención a la parte económica. Y no me consta que el gobierno de Euskadi haya emprendido ninguna medida, por ejemplo, para poner fin al expolio de recursos naturales del Sáhara Occidental, que esto es algo que puede sonar activista, pero en realidad la legislación internacional lo concibe así. Mm. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y por tanto sus recursos naturales no se pueden explotar sin que, digamos, esté de acuerdo la población de esa zona. Eso es algo que está pasando y a mí no me consta que el gobierno de Euskadi vaya en contra, pero vaya ni el de Euskadi, ni el de Canarias, ni el de Andalucía, ni el de Galicia, ni el de Cataluña, ni el de Madrid, por supuesto. Entonces, Está... bueno, Sí, sí, perdona. que creo que en el debate público es muy fácil, sobre todo desde la oposición, en el Parlamento, en el Congreso, donde sea, creo que es muy fácil a veces abrazar la legalidad internacional, los derechos humanos, pero no siempre eso se traduce después en acciones. Yo ahora, por ejemplo, pensando en cosas incómodas, Unidas Podemos, cuando yo escucho a Enrique Santiago en la tribuna del Congreso de los Diputados defendiendo lo indefendible, pensando, por ejemplo, en la masacre de Melilla del 24 de junio del año pasado, o pensando en la reunión de alto nivel a Marruecos, vale, no va nadie de Podemos, pero bueno, aquí, o pensando en los casos de corrupción que está viendo ahora, el caso mediador, hay cosas que no me encajan.
No digo que haya infiltración de la inteligencia marroquí en ese partido o a esos niveles o con esta persona que menciono, pero hay cosas que no me encajan. Es como que a veces por salvar las apariencias de cara al socio de gobierno, hay gente que se traga lo intragable. Y en este caso estamos hablando de una dictadura muy, muy férrea. No olvidemos que el reino de Marruecos ha dado pasos hacia atrás. Hubo avances cuando Mohamed VI llega, cuando él asume el trono y hace ya un poquito más de 20 años. Él empieza una etapa aperturista, aumenta derechos para las mujeres, parece que pone medidas de más laicidad en el país, como que tuvo ciertos avances o dio ciertos pasos que apuntaban a no sé, a un cambio de modelo. Y en los últimos años, desde la primavera árabe, pero también en los últimos años especialmente, vemos que hay un retroceso bestial. Las cárceles marroquíes ahora están llenas de periodistas, la gente que protesta pidiendo pan o pidiendo democracia o pidiendo libertad se lleva palos, desaparece, va a la cárcel, y todas estas cosas están pasando sin que aquí abra la boca nadie, o casi nadie, mejor dicho. De hecho, con esto que estabas comentando, estaba buscando si sería en vigor o no. Había una iniciativa legislativa europea que pedía el fin del comercio en la Unión Europea con los asentamientos ilegales de Palestina y el Sáhara. Voy a pasar ahora el enlace, pero yo no sé si sigue o no la recogida de firmas, pero bueno, que es uno de los tantos aspectos por donde se podría empezar a actuar. Por no quitarte tampoco mucho más tiempo, porque ya me he excedido generosamente, entonces hay que estar pendiente a que en los próximos días vais a tener más revelaciones, entiendo que en la misma dirección de hasta dónde llega el espionaje marroquí dentro de España, ¿no? No sé cuándo, porque estas cosas a veces tardan más y yo creo que los buenos platos en periodismo también, se cocinan a fuego lento y con muchos ingredientes hay que medir bien, pero saldrán más cositas. ¿Cuándo, dónde, cómo? Todavía no puedo decirlo. Pero bueno, stay tuned, que van a venir más cositas. Pues como siempre también que pedimos una recomendación cultural, es difícil muchas veces poner una música, una película, una canción con esto, pero bueno, yo no sé si a lo mejor tú mientras leías todos esos WhatsApp ponías una canción para relajarte. Yo no te... Que sé que eres optimista, así que igual incluso me sacas una película, un libro que te haya gustado de todo esto, pero no sé qué le dirías a la gente con toda la curiosidad que le haya generado toda esta conversación que hemos tenido sobre espionaje, sobre Marruecos, Sáhara, una canción, una película, un libro, algo que te haya inspirado a ti en estas semanas. Te doy una, te la voy a poner por el WhatsApp. A ver. Se llama Your Sweet Love de Lee Hasselwood. Te la escribo aquí, ¿vale? Perfecto, luego la mandamos también. ¿Y esta qué pasa? ¿Que ha estado sonando estos últimos días? A mí cuando me presionan o cuando me llegan amenazas o cuando se mueven placas tectónicas y me voy enterando en diferido, me gusta ponerme música relajante y esta canción es muy relajante. Y además tiene un mensaje de amor, que yo creo que reivindicar el amor en los tiempos que corren tiene su toquecillo revolucionario. Es revolucionario, totalmente. Pues yo lo reivindico. Pues dicho queda para ponernosla pues esta noche leyendo y bueno, como dices tú, con toda esa presión, espero que... Yo te veo bien, pero espero que lo estés llevando bien y por lo menos pues oye, darte mi cariño, mi abrazo desde la distancia, espero que podamos coincidir pronto, pero de todas maneras con cualquier movimiento que haya, ya sabes que cuentas con todo el apoyo y demás, y tremendo, ¿no? O sea, no lo hablamos, pero la persecución de los medios de comunicación, de los periodistas libres independientes, como dices tú, que existe siempre, pero que por desgracia sigue, ¿no? En Marruecos, periodistas encarcelados, Pablo González en Polonia, y aquí en España no es tan flagrante, pero se puede presionar a los periodistas y lo vemos con el caso de Ignacio Zembrero, con el tuyo. Se puede presionar y se presiona, pero otra cuestión es que hay muchos editores y muchas editoras valientes y directores también de medios en este país que ponen el escudo, defienden a sus redactores y cuando la investigación está bien hecha y bien atada y la diligencia bien hecha, se comen a quien venga con las presiones y eso también es de agradecer. Hay gente haciendo periodismo y defendiendo periodistas muy valientes y no lo digo por mí, lo digo por muchas compañeras de las que estoy pensando ahora. Yo te agradezco mucho el mensaje de cariño y de apoyo, compañero. Nada, no podía ser menos. Pues José Antonio, yo lo que te amenazo, eso sí, con que algún día te voy a pedir que vuelvas, más pronto que tarde seguramente. Cuando quieras, a tu disposición siempre. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, de verdad. Chao, que esté bien. Un abrazo, adiós. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.